Amados hermanos, feliz día del Señor. Ha sido preocupación de la Iglesia en las últimas décadas revisar en qué consistiría su misión en el entorno en que está, en el mundo en que está, y en estos tiempos caracterizados por ciertos cambios especiales. Indudablemente se han levantado retos para la Iglesia a través de los siglos, pero siempre la pregunta tiene razón de ser. Para nuestro tiempo, ¿en qué consiste la misión de la Iglesia? También es bueno y es prudente que hagamos una aclaratoria. La obra de Jesús fue única y definitiva en materia de revelación, redención y resurrección. Y me explico brevemente. Jesús de Nazaret es el clímax de la revelación de Dios para los hombres. Pero también Jesús de Nazaret es el pariente redentor, es aquel que pagó en alto precio el rescate por muchos en la cruz del Calvario. Revelación, redención, insubstituibles en la vida de Jesús y finalmente resurrección. Jesús de Nazaret es presentado en la Escritura y a nivel de Apocalipsis la encontramos sosteniendo a él las llaves del imperio de la muerte. En la Escritura nos lo presentan abriendo camino nuevo, primicia de los que durmieron, abriendo el espacio hacia la vida eterna en Cristo Jesús, siempre en Cristo Jesús. Así que en términos de revelación, revelar quién es Dios, cuál es el plan de Dios, Él es único. En términos de redención, en quien encontramos justificación, reconciliación, salvación, Él es único. Y en quien encontramos vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida, Él es único. Hecha esta aseveración, este aparte, hemos indudablemente de ver en la vida misional de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, en esos 3 años de lo que llamamos el ministerio de Jesús, en su comportamiento, en medio de las relaciones que tuvo con multitudes, con pequeños grupos, en caminos, en el monte, en el templo, en sinagogas, a orillas de un lago, en diferentes escenarios y ambientes, las palabras que digo, cómo los digo, a quién se los digo, los hechos, acciones, hasta sus sentimientos, porque de ello tenemos evidencia en los evangelios. Toda esa vida misional, evidentemente sí es ejemplar y vigente para la Iglesia de Jesucristo a la hora de definir, trazar directrices principales sobre la misión de la Iglesia, sobre lo que nosotros hemos de hacer como discípulos suyos y miembros de su cuerpo. Voy a leer para ustedes en Reina Valera 60 un pasaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38, que nos arrojan luz sobre este tema, al que me he permitido llamar la mies es mucha. Dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen
pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí la palabra. Hermanos, la tarea, la obra misional de Jesús de Nazaret nos la presenta con unas cuantas pinceladas el evangelista que escribe, Mateo. Otros hacen similar, Marcos, Lucas. Dicen que Jesús recorría todas las aldeas, todas las ciudades, los pequeños pueblos. Sabemos que su actividad se desplegó en las áreas, en las regiones de Galilea y de Perea. Según Flavio Josefo, esta era justamente un área densamente poblada, con alta actividad comercial, con mucho movimiento. Había pequeñitos pueblos, unos mayores, caminos principales, pequeños otros, a orillas del lago, al este del río Jordán. Eran las regiones de Galilea y de Perea. En ellas, Jesús de Nazaret desplegó gran parte de su vida misional. Y como les decía, con ciertas breves pinceladas se nos describe qué hacía Jesús de Nazaret, nuestro Señor, en su misión, en su ministerio en esas tierras. Utiliza 3 verbos: enseñando, predicando y sanando. Enseñando en lugares de reunión, lugares pequeños. No en balde le llamaban el maestro. Los judíos llamaban a sus sinagogas casas de la ley y los profetas. Esta palabra sinagoga tiene su origen en el griego, y los griegos la utilizaron exclusivamente para denominar, para identificar los lugares de reunión, de culto pequeño de la población judía. La historia nos cuenta cómo lo más probable es que este tipo de sinagogas tuvieran su origen durante el exilio babilónico, cuando lejos del templo de Jerusalén, cuando en situaciones de cierta dispersión y hostilidad, los judíos empezaron a reunirse con sus rabinos, con sus maestros, sacerdotes, para calentar la fe en la distancia, en la lejanía de Jerusalén, para repasar la ley, para repasar los libros sapienciales, para recordar la historia, para tomar lo que algunos profetas ya habían escrito. Sin lugar a dudas, el Señor Jesús enseñaba, y esto ya nos ilumina parte de lo que debería ser nuestra tarea: enseñar, enseñar. Pero nos agrega que además predicaba el Evangelio del Reino, la buena noticia de que el reino de Dios ya había entrado en escena. El Señor Jesús había inaugurado el reino de Dios, el Mesías había llegado y Él lo encarnaba. Fue lo que Él declaró en su primer momento de inicio de su tarea, misión en Nazaret, cuando entró a la sinagoga y le dieron a leer. Y Él tomó el libro de Isaías para decirles luego: esta profecía se ha cumplido en mí, delante de ustedes, aquí, hoy. El reino ha llegado, el Mesías está aquí. Predicaba, y el verbo predicar es el querigma, es el anuncio, es el heraldo, es en voz alta, en lugar público, a grandes audiencias, a multitudes. Sin lugar a dudas, el Señor Jesús enseñaba, el Señor Jesús predicaba, y el leitmotiv
de su enseñanza y de su predicación era Él mismo. Él mismo. Si hemos de resumir el Evangelio del Reino, la buena noticia, en una sola palabra, esa palabra tiene que ser, y no es otra, imposible otra, esa palabra tiene que ser Jesucristo, Jesús de Nazaret. El texto nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. Sabemos perfectamente, porque hay evidencia en el registro neotestamentario y en los 4 evangelios, de que el Señor Jesús se compadecía del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento que aquejaba a hombres y a mujeres, y que sanaba por compasión, por amor, deseando solucionar el problema inmediato que sufrían hombres y mujeres. Pero también evidencia bíblica neotestamentaria tenemos de que Jesús sanaba para demostrar la autoridad que de Dios el Padre recibía y tenía, y que respaldaba su enseñanza y su predicación. No solamente hablaba como quien tiene autoridad, que no como los escribas, sino que hablaba y enseñaba, demostrando que el poder de Dios estaba en él, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. En una oportunidad, quienes conocían de este poder, esta autoridad, le echaron en cara la única carta que podían jugarse, y era que él no lo hacía con la autoridad o con el poder de Dios, sino que lo hacía tal vez por Belcebú. Y sabemos perfectamente cómo el Señor respondió con sabiduría para callarles ese argumento barato. Evidentemente, hermanos, hemos de concluir con que Jesús fue un hombre de diálogo continuo. Jesús fue un hombre de contacto continuo. Jesús fue un hombre de encuentro continuo. Jesús no fue un hombre de sábado a sábado. No fue un hombre de domingo a domingo. No llevó una vida contemplativa, algo que pudiéramos llamar monástica. Jesús fue un hombre de continuo contacto, de continuo diálogo, de continuo encuentro. Y el tema que presentaba siempre en sus relaciones, en sus conversaciones, en sus encuentros, en sus roces, era el Evangelio del Reino que él como Mesías y Rey encarnaba. Quizá de aquí podamos desprender ya la primera enseñanza para nosotros sobre la misión que nos toca llevar adelante como imitadores suyos, como discípulos suyos. Levanto una pregunta: ¿qué tema predomina en nuestras conversaciones? ¿Qué es lo que motiva nuestras reuniones? ¿De qué conversamos más? ¿Qué es lo que más compartimos cuando tenemos contacto? Y levanto esta interrogante, hermanos, no por ociosidad o juego o acrobacia mental, es que en un trabajo hecho a nivel de las iglesias de Ferede, de las cuales nosotros formamos parte, la FIEIDE está afiliada a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, a FEREDE. La conclusión de este trabajo minucioso de FEREDE, año 2019, es que más de la mitad de los miembros de sus iglesias, nosotros, no compartimos la fe que tenemos y que creemos. Lo repito, más de la mitad de los miembros de las iglesias de FEREDE no comparten su fe. Triste conclusión a la que tiene que llegar la gran federación en la que estamos. ¿Hasta qué grado esto nos compete a nosotros? ¿Hasta qué grado es verdad para nosotros, Iglesia Bautista de Amposta y Vinaroz, de la que yo soy pastor? Reflexión íntima, reflexión serena,
reflexión interna, pero evidentemente una realidad que vivimos. Es ejemplo para nosotros Jesús de Nazaret recorriendo aldeas y pueblos y ciudades, saliendo al encuentro, al diálogo, para enseñar, para predicar, con autoridad y poder. Lo estamos haciendo. ¿Cómo continúa el texto? Dice que el Señor, una vez que hubo bajado del monte, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, al ver las multitudes, hay un problema que suele acontecer cuando se ven multitudes, y es que quien las ve sufra de miopía y a duras penas pueda ver más allá del ombligo de su pueblo o de su congregación. Ver las multitudes. Puede haber otro problema, y es que haya distorsión en la mirada, haya un sesgo en la mirada, en el ver esas multitudes. Hay quienes solo ven números en las multitudes, hay quienes solo ven votos en las multitudes, hay quienes solo les ven con un sentido utilitarista. Esto hacen los estudios de mercado, ven las multitudes. Hay quienes ven las multitudes y ya establecen diferencias, a quienes quieren acercarse, a quienes no, a quienes le ponen una etiqueta discriminatoria y la desechan, a qué multitudes exaltan y excusan y se acercan. Jesucristo vio, nuestro Señor vio en las multitudes que había un problema, una necesidad profunda, y las comparó como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. Rebaños de ovejas que ya no son rebaños, que se dispersan con facilidad, sufren descarríos, padecen ignorancia, se dispersan, están confusas, viven en desesperanzas, están dispuestos a comprar cualquier aventura que se les presente, cualquier baratija mesiánica que se les ofrezca, viven en la oscuridad, en la indefensión. Su torpeza les llega a estar expuestos a riesgos que después han de pagar. Están dispuestos a seguir a cualquier flautista que le toque una melodía que encante sus oídos. Algunos se debaten entre ser simplemente veletas e ir de turno en turno según sople el viento, y otros en ser fanáticos obcecados de causas en las que militan. Y ante esta realidad, el Señor, viendo esas multitudes, multitudes que le rechazarían o multitudes que le seguirían por interés, porque se hartaron el primer día y les dio de comer a orilla del lago, por eso después le siguieron, o multitudes que veían en él lo que no debían ver y le quisieron hacer rey, o multitudes que después dirían crucifícale, crucifícale. Aún así, al ver esas multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas. Compasión, compasión. El vocablo griego difícil de pronunciar, pero tiene en su raíz algo que en medicina nosotros usamos. El vocablo en la raíz es esplagnos, que quiere decir vísceras, entrañas, corazón, hígado, pulmones, riñones, intestinos, el área esplácnica. Conmoverse de tal manera que se siente uno que todo lo neurovegetativo se conmueve dentro, se altera. Eso es lo que sintió el Señor, dolor, misericordia ante esa multitud.
La comparó como ovejas sin pastor. Esta comparación ya la encontrábamos en el Antiguo Testamento. En más de una oportunidad, Yahvé, el Dios de Israel, Jehová, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se lo hizo saber al pueblo y a los profetas para que se lo dijeran a su pueblo con esa misma expresión: mi pueblo está descarriado como oveja sin pastor. Para los judíos era una expresión familiar. Y continúa: movido por la compasión, nuestro Señor, ejemplo nuestro para la misión, le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la verdad, en verdad os digo, a la verdad, es la advertencia que se va a hacer una afirmación importante, una afirmación intensa. A la verdad, esto es demasiado cierto, presten atención. El Señor Jesús les va a decir: aquí hay una ecuación conflictiva, presten atención. La mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies, la cosecha de cereal, el trabajo, hermanos, la misión, la obra es abundante, es extensa, es enorme. Al ver la multitud como ovejas sin pastor, el Señor pasó a la comparación con la tarea agrícola. Hay mucha faena, mucho trabajo que hacer, es abundante y es difícil, es difícil. Acabamos de cantar: trabajad, trabajad. El reinado del mal con valor combatid. Sí, hermanos, porque parte de la tarea que implica la mies es enfrentar al antirreino, es enfrentar al maligno, ese que siembra cizaña, ese que desanima, ese que levanta argumentos por los cuales me siento que no debo ir, que no hace falta, que no quiero, que ya lo hice, ¿para qué otra vez? Que lo haga otro. Hay muchas maneras como el maligno trabaja, desanimando a los obreros. La tarea, he dicho, magna, grande, abundante, la mies es mucha y difícil en demasía si la subestimamos. Porque la tarea, hermanos, es néumica, es propia del Espíritu Santo de Dios. Se trata de quitar corazones de piedra y que se ponga corazones sensibles que solo el Espíritu de Dios puede poner. Es una tarea divina, es un cambio radical en hombres y mujeres, implica un nuevo nacimiento, dejar atrás las cosas viejas, iniciar una nueva vida. Es una cosmovisión completa la que habrá de cambiar. Sí, la tarea es grande y es difícil. Por eso el Señor la evalúa de una manera realista y así se la presenta a los discípulos. La mies es mucha, es mucha. Preparando este sermón, consulté en el Talmud un proverbio que para efectos de aplicación a la vida agrícola de este pueblo, el Talmud registraba como consejo de experiencia. Lo leo para ustedes. El día es corto, el trabajo considerable. Los obreros son perezosos. El salario es grande y el dueño de la casa apremia. Hasta ahí la descripción de esa sabiduría talmúdica que el pueblo conocía, que los rabinos enseñaban, que los maestros también repetían. Y el Señor Jesús la tomó y le dio toda su connotación espiritual, en toda su magna dimensión.
Ante esa realidad de una tarea de tal magnitud, el Señor añadió en su visión exacta que la complejidad, el conflicto era mayor. ¿Por qué? Porque los obreros eran pocos. Los obreros eran pocos. Así que entonces, frente al problema, el Señor presenta a los suyos, a sus discípulos, la solución. Pido atención. Aquí está la solución. En dos frases, con dos verbos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dos elementos, dos frentes de acción, dos niveles de acción. Rogad, orad, dicen algunas versiones. Llama la atención que el vocablo en el manuscrito original dice deomai. Es más que orar, es pedir en angustia, mendigar, suplicar, rogar, como bien pone Reina Valera, rogar desesperadamente en angustia, de rodillas, suplicando como mendigo. Y precisa a quién. ¿A quién orar? ¿A quién rogar? Ante este conflicto, esta desproporción entre la gran mies y la precariedad de los obreros. ¿A quién rogar? ¿A quién orar? ¿A quién suplicar? ¿A la convención? ¿Al consejo de diáconos? ¿Al pastor? ¿Una ayudita a la otra congregación? ¿A la otra iglesia? ¿A algún viajante celestial? Aquí dice a quién rogar. Rogad pues al dueño, al Señor de la cosecha, al Señor de la mies, al Señor de la obra, al soberano. Rogad al Señor de la obra. Sin embargo, hermanos, noten esto. Orad, rogad, suplicad. Además de que precisa a quién debo orar, también precisa qué debo de pedir, qué debo de suplicar, qué debo de rogar. Dice que el motivo, el contenido de nuestra oración sea que Él envíe obreros a su mies. Aquí hay gran lección. Es decir, en otras palabras, no solo está la oración, es que también está la acción. Y la acción por un verbo que es el verbo enviar. Pero si nos quedamos en una rápida lectura, esto suena un poco exógeno, como ajeno a mí, como exterior. Lo puedo contemplar, puedo orar al Señor de la mies que Él envíe a otros obreros a su mies. Dos aclaratorias, hermano. Primero, la pluma exquisita de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera nos ponen el verbo enviar. Y el término es ekbayó. Quiere decir empujar. Así que la lectura aquí ha de ser: rogad, suplicad pues al Señor de la mies que Él empuje obreros a su mies. El vocablo es empujar, eyectar, sacar fuera, enviar por la fuerza. He de entonces rogar al Señor de la mies que empuje a los obreros para que vayan
a la mies porque aparentemente el voluntariado mismo como que no crece silvestre. Entonces se necesita que sea empujado el obrero, me refiero a ti y a mí. Es decir, debo de suplicar al Señor de la mies, que empuje obreros a su mies, pero no otros, que me empuje a mí. Yo sé que ustedes conocen un pasaje en el Antiguo Testamento que es emblemático cuando se quiere tratar este tema. En el templo, en el gran templo de Salomón, había un hombre sentado, joven, y oyó en el templo esta voz: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Saben que estoy hablando de Isaías. Y la respuesta de él también la saben, hermanos, como yo. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías en el templo? He aquí, envíame a mí. Se acaba el exogenismo, es decir, envía obreros, empuja obreros, y entre ese grupo de obreros voy yo. Y hermanos, aquí no estamos pidiendo que Dios envíe evangelistas, pastores, supervisores, que haya cargos, capataces, maestros de obra, gente de mando, no, obreros, simples obreros, cada quien haciendo lo que el Señor le ha capacitado a hacer y quiere que haga. Tú y yo, tarea de todos. Suplico pues al Señor de la obra que empuje a los obreros, que me empuje a mí y a otros para ir a trabajar a su mies. Porque si ustedes leen este pasaje apenas unas líneas luego, el Señor los envió a ellos, a los 12, los envió. Pidan que el Señor empuje obreros. Vamos, yo los voy a empujar ya, vayan. Y empujó a los 12. En Lucas capítulo 10 se nos dice algo parecido, pero más amplio todavía. El Señor amplió el equipo, porque la mies es mucha y pocos los obreros. Y dice así: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y los está enviando. Está enviando 72. Reminiscencias, duplicidades del número 12. De eso ya en una oportunidad hablamos. Está enviando obreros. Y les dice: a medida que ustedes vayan a las ciudades y a los pueblos por donde yo voy a ir, a los caminos que yo voy a caminar, a aquellos con quien yo voy a hablar, a medida vayan ustedes y vayan orando, rogando que el Señor siga empujando obreros, así como ustedes están siendo empujados. ¿Quién, hermanos, nos ha de capacitar para trabajar? Hemos sido ya dotados por Dios con su Espíritu Santo. Hemos sido ya dotados por el Señor de la mies con la palabra santa. Hemos sido ya dotados por nuestro Padre Celestial, con la comunidad de los santos, con la iglesia en la que nos congregamos, con ministerios, ayudas, auxilios, recursos, compañías, para que no estemos solos en el trabajo. Hermanos, ya hacia el final, después de haber resucitado, el Señor volvió a hablar con sus discípulos. Estuvo 40 días con ellos, dándoles evidencias, señales
de que había resucitado de entre los muertos y enseñándoles bien el Evangelio del Reino. Y en esa conversación les agrega y les dice: esperen en Jerusalén, porque va a llegar el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunas versiones más recientes cambian la frase para que sea más masticable todavía, más digerible. Eso de me seréis testigos, dicen simplemente saldréis para hablar de mí. Hemos dicho al comienzo de esta exposición que el Evangelio se resume en una persona y en una palabra: Jesucristo. Y nuestra misión es llevar el mensaje de Jesucristo, ser testigos del hecho de Cristo, hablar de Él. Pero hemos de hacer esto movidos por la compasión. Lo hemos de hacer con pasión, pero hemos de hacerlo movidos, motivados por la compasión, con la guianza del Espíritu Santo de Dios, que nos da poder y sabiduría, y con la utilización de su palabra santa. Y no hemos de hacerlo en solitario, aislados, solos no. Pertenecemos a la familia de Dios, a la comunidad de la fe. Tenemos que decir, como dijo aquel profeta en el templo: heme aquí, envíame a mí, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Quiero orar.